Transformada de Fourier. Bueno, si pudiéramos darle créditos a todos los matemáticos que han estado involucrados dentro de esto, se debería de llamar la transformada de Euler, Bernoulli, Lagrange, Gauss y Fourier. Bueno, ya veo por qué se llama así. Sin entrar a valorar todas las matemáticas detrás de esto, lo que permite la transformada de Fourier es pasar de una función en cierto dominio, en general el tiempo, a otra función en un dominio muy especial, el dominio de la frecuencia. Y, claro, en viceversa. Pero, ¿qué demonios es la frecuencia? La frecuencia es la medida del número de veces que se repite algún fenómeno por unidad de tiempo. Sí, por supuesto, es clarísimo, es muy obvio todo esto, ¿no? Bueno, no te culpo si no lo entiendes a la primera, así que aquí va un ejemplo más gráfico de cómo funciona. Como sabemos, un reloj en general tiene dos manecillas, una del minutero y otra de la hora. La del minutero se mueve cada 60 segundos y la de la hora se mueve cada 3600 segundos. Convirtiéndolo en datos, aquí tenemos lo que sería la frecuencia. Cuanta más baja es la frecuencia, más lento será el proceso. Claramente, un segundo va a ser más rápido que una hora. Muchos ejemplifican la transformada de Fourier con la música. Yo personalmente amo el jazz, pero esta transformada puede entrar en cualquier canción que desees. La transformada de Fourier actúa justamente como esta herramienta que nos permitiría agarrar toda esta música compleja y la convertiría en las partituras. Claramente sabemos que todos los músicos tienen estas partituras porque deben de tocar a su propio ritmo, pero nosotros como espectadores, gracias a esta transformada de Fourier, tendríamos la habilidad de conocer todos estos instrumentos por separado. Otro ejemplo que espero sea más sencillo es con comida. Acabo de encontrar este licuado, no sé de quién sea, de hecho ni siquiera sé de qué es, pero tengo sed. Ok, es de chocolate, sabe un poquito a vainilla. Sabe a refri. Bueno, pero ¿cómo puedo asegurar todo lo que acabo de decir si ni siquiera supe cómo se preparó? Todos sabemos que si mezclas dos pinturas obtienes un nuevo color. Pero a partir de esta mezcla es imposible obtener los colores originales. Lo que hace la transformada de Fourier es pasar de este licuado ya preparado a todos sus ingredientes con las cantidades determinadas. Y por cierto, el sabor a refri es lo que determinamos como el ruido. El ruido son estas cuestiones y perturbaciones incluso que no siempre podemos manejar. Pasa muy seguido que al escuchar un audio de alguna amistad no podemos entender bien el mensaje porque hay mucha distorsión en el ambiente. Retomando el ejemplo que teníamos sobre la música, si estamos en un concierto, nuestro ruido podrían considerarse los aplausos que toda la gente hace. La manera de describir la transformada de Fourier es sencillamente descomponer una señal en el dominio de tiempo a una representación en el dominio de la frecuencia. Esto significa, en pocas palabras, que tenemos una señal que descomponemos en sus componentes de frecuencia individuales. Pero claro, puedo abordarte con todos estos conceptos para que entiendas a profundidad cómo funciona la transformada de Fourier, pero no significa mucho si no sabes para qué se ocupa. Esta transformada de Fourier es de esas cosas que te preguntas, ¿cuándo la voy a ocupar en la vida? Pero después te das cuenta que la puedes ver en cualquier parte de tu vida cotidiana. El claro ejemplo de dónde se ocupa es, por ejemplo, la aplicación Shazam, o cuando los artistas graban su música dentro de un estudio, cómo es que los productores analizan todo este audio y quitan el ruido de fondo, que ya explicamos qué es. Y también está en otras partes, en comunicaciones, en el procesamiento incluso de imágenes médicas, como lo es la resonancia magnética. También existen los electrocardiogramas. Incluso está dentro de la sismología, en radioastronomía, el programa SETI, del que ahorita voy a hablar. Incluso está en economía, entonces aplicaciones hay muchísimas. ¿Y cómo puede funcionar dentro de la ingeniería espacial?
esta es mi parte favorita. Contacto. Una película de 1997 que hasta el día de hoy me sigue fascinando, y una de las razones por las que quiero hablar sobre esta película es todo el avance matemático y tecnológico que tienen dentro de ella. En pocas palabras y sin tantos spoilers, la película trata sobre una astrónoma llamada Ellie que está en un programa llamado SETI en que busca señales de vida extraterrestre. Aquí lo interesante es cómo es este proceso de buscar estas señales. Una de las escenas más importantes de la película es justamente esta escena. I've got an offset carrier here. I think it's audio. Well, plug it in. Donde se muestra justamente que teniendo una señal de audio podemos interpretarla, la computadora la maneja de una forma que después la podemos convertir en una señal de video. Soy fiel creyente que si imaginas un problema real dentro de un problema matemático, entenderás mejor cómo podemos solucionarlo. Así que imaginemos esta situación. Imaginemos que estamos con todo este equipo de astrónomos. Estamos con la astrónoma Ellie y descubrimos la primera señal proveniente del espacio. Esta señal es esta función. Claramente, el problema de la película no es tan sencillo como lo voy a plantear, pero espero que se pueda entender mucho mejor la transformada haciendo este ejemplo. Retomando un poco lo que dije hace unos momentos, en la escena donde están todas estas personas encontrando la señal de video en esta televisión, imaginemos que estamos en esa situación específica. Tenemos esta señal que es la que proviene del espacio y gracias a nuestros conocimientos en matemáticas y física sabemos que esta señal tiene una amplitud donde podemos ver un video. ¿Qué es lo que sucede aquí? Lo que hacen las computadoras y todo este sistema que tienen electrónico dentro de la película es de que tienen esta función, la pasan a la transformada de Laplace, después obtienen todas estas frecuencias y obtienen la frecuencia del video. Y ahora esa frecuencia del video la vuelven a regresar, hacen una antitransformada y obtienen el video. Ahora vamos a poder hacer todos esos pasos, pero empecemos con lo básico. Tenemos esta función y queremos pasarla al dominio de la frecuencia para ayudarle un poquito a la computadora y que ya sea el trabajo más sencillo. El primer paso es entender bien la gráfica que tenemos aquí. Vemos que pues, son dos funciones que se están multiplicando, t y seno de t, y tenemos esta función. Segundo paso, definir nuestro periodo. ¿El periodo qué es? Nuestro periodo se divide con la letra t y se define como el tiempo de oscilación, que en este caso podemos ver gracias a nuestras habilidades que es de menos pi a pi. Entonces sumamos esta distancia de aquí a acá, bueno, todo esto de acá, y obtenemos que t es igual a 2pi. Pero, ¿para qué me sirve tener t si lo que necesito es L, como ya habíamos comentado viendo la transformada de Fourier? Entonces, L se define como t entre 2 y ya obtenemos que L es igual a pi. Y aquí está la famosa transformada de Fourier. Leyéndola rápidamente podemos ver que es la transformada de Fourier, que generalmente se define con este símbolo, más todos estos argumentos, que son estos componentes, en los cuales no me puedo detener porque si me detengo el video sería larguísimo. Pero aquí sencillamente es A0 entre 1 sobre L, que más al rato voy a explicar qué significa esta L, por la integral de la función entre el diferencial de x. Y la diferencia entre AN y BN es que multiplicamos el coseno y por el seno. Ahora, siguiendo con lo de la transformada, se define como todo esto es igual a A0, nuestro componente que ya habíamos definido, entre 2 más la sumatoria de desde n igual a 1 hasta infinito de estos argumentos, que es igual a an por el coseno de este argumento, que es este de aquí, que también voy a explicar un poquito más adelante, más bn por el seno del mismo argumento. Tenemos como primer componente A0. Entonces, A0 se define como 1 entre L, que ya definimos como pi, por la integral de menos pi a pi de toda esta función. T de seno de t, diferencial de t. Considerar que cuando vimos nuestros componentes teníamos como variable x, aquí tenemos como variable t, eso no significa nada, como sabemos ambas son variables, entonces no importa qué letra tengamos aquí. Para hacer las cosas más ágiles sabemos que esta es una integral que podemos resolver por integración por partes, entonces resumiendo todo esto tenemos que nuestro resultado sería algo así. Bueno, coseno de pi o coseno de menos pi es igual a menos 1, entonces hacemos nuestros cálculos y sería el coseno de pi es igual a menos 1,
Entonces menos 1 por menos pi es igual a pi, más 0 por el seno de pi, menos todo esto ahora con el intervalo de menos pi, y nos queda como el coseno de menos pi es menos pi, por menos pi, queda como menos pi, que esto queda como positivo, pero después tenemos otro signo que es negativo, entonces queda otra vez negativo, y aquí tenemos que es menos todo esto en el intervalo de menos pi, y todo esto queda igual a 1 sobre pi por 2pi. Y resumiendo, entonces nuestro componente A0 queda igual a 2. Ahora vayamos con el componente AN. AN se define como todo esto. Como decíamos, ahorita hay que retomar la estrellita que había puesto. Entonces teníamos que el argumento del coseno es igual a n por pi entre L, que es igual a pi, por x. Fácilmente podemos ver que los pi se cancelan y entonces queda como nx, que en este caso x, que es nuestra t. Nt. Como pueden ver, es una integral horrible. Hay algunas herramientas en matemáticas que nos ayudan a manejar estos problemas de una forma más rápida y sencilla, y en este caso les voy a hablar sobre las funciones par e impar. Cuando hablamos sobre funciones y la transformada de Fourier, nos ayuda bastante el saber si una función es par o impar. ¿Esto qué significa? Cuando hablamos de una función par, significa que la función de x es igual a la función de menos x. Esto se representa gráficamente como una simetría respecto al eje de las y, o sea, el eje vertical. Esto significa que podríamos tener una función así, o una función así, o incluso una función así, pero que haya justamente esta simetría respecto al eje horizontal. Ahora, ¿qué sucede con el eje, con las funciones impar? Sucede lo contrario. Ahora tenemos que si la función evaluada en menos, o sea, menos la función de x, es igual a la función de menos x, o sea, el argumento en negativo, significa que tenemos una función par. Esto, ¿cómo se representa? Es una simetría respecto al origen. ¿Cuál es el origen? Este puntito de aquí. Entonces podemos tener una función así, como es la función más común de todas, que es igual que y es igual a x. También podemos tener una función así y muchísimas otras funciones. ¿Esto en qué nos ayuda en la transformada de Fourier? Nos ayuda a disminuir nuestro trabajo haciendo que las componentes A0, AN y BN tengan otras funciones que nos ayuden a facilitar el trabajo. Después de toda esta explicación y también omitiendo varios detalles, podemos ayudarnos de varias propiedades que tienen las integrales, las transformadas, incluso todas estas propiedades y normas de las matemáticas para resumir nuestro problema. En este caso, como pueden ver, es una integral muy complicada de hacer, así que lo voy a resumir en esto. Claro, esto también sigue siendo una propiedad, una integral muy complicada de hacer, pero nos va a ayudar en un futuro, ¿no? AN se definirá como nuestra componente, que es 1 sobre pi, por toda esta integral que ya tiene relación con nuestra n, que es parte del componente. Quedaría así. Claro, es algo complicado de hacer, pero vamos a definirlo un poquito en términos prácticos. Entonces nuestro componente AN se definirá como 2 por menos 1 a la potencia de menos n, que esto dependerá de nuestro valor del subíndice que vamos a escoger, entre todo esto, entre 1 menos n al cuadrado, también dependiendo del subíndice que vayamos a escoger. Como ya había comentado, hay diferentes propiedades dentro de la transformada de Fourier que nos ayudan a simplificar bastante el problema. Una de ellas es de que cuando nuestra función es par, recordemos que ya habíamos dicho que nuestra función es par, justamente, nuestro componente Bn es igual a 0. Técnicamente ya resolvimos el problema, ahora solo falta terminarlo. Nuestro transformado de Fourier de la función con respecto a t, que es nuestro tiempo, es igual a 0 entre 2, que era 2 entre 2, por lo tanto nos queda como 1 más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de todo esto, de todo el argumento. Recordemos que Bn es igual a 0, por lo tanto se cancela,
y entonces nos quedamos únicamente con AN, que AN lo definimos como 1 menos n al cuadrado. Todo esto está dividiendo a 2 por menos 1 a la menos n. Y todo esto por el coseno de n t. Y por lo tanto, esta es nuestra transformada de Fourier. Recordando el problema que teníamos, entonces esto es lo que vería la computadora. Y después de todo esto, ya dependiendo de la frecuencia que queramos, obtendría la señal de imagen del video que teníamos, bueno, que aparece en el video, y obtendríamos nuestro video. Así que cualquier duda estoy en los comentarios y espero haya quedado un poco claro todo esto.